Hola, buen día. Estamos esperando que se conecte el resto de la gente y después vamos a empezar. Hola David, ¿cómo andás? Soy Hola, ¿qué Griselda. tal? Hola, Griselda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, José. Este es Estamos, David. estamos esperando que se conecten el resto, ¿viste? Perfecto. Y a medida que se vayan conectando, esperamos unos minutitos más y después empezamos. Dale, dale, seguro. Este, ¿Qué tal ha ido todo el Silver, ¿cómo era que se llama? Silver Monday. Silver Monday. Sí, hermano, y sí, son fechas especiales donde creo que te comentaba, ¿no? Las Ajá. ventas y eh, sí, sobre todo las ventas, las búsquedas, bueno, todo lo que mueve Mercado Libre crece varias X, no sé, 2, 3, 4, 5 X. No, y siempre son fechas buenas donde muchos equipos están atentos y preparados por si pasa algo, ¿no? Si hay alguna caída del sitio, algún problema. Eh, pero no, la verdad que son fechas muy buenas, incluso también en el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto de pandemia, donde ya de por sí eh, todo lo que tiene que ver con el uso de la plataforma, con la navegación, la compra y venta, el uso de los pagos virtuales, ¿no? A través del mercado pago, todo eso creció muchísimo. Así que, dado ese contexto también, ha sido muy bueno. Qué bien, ¿eh? Es impresionante lo que es, lo que tracciona Mercado Libre. Yo estaba leyendo noticias, ¿viste? Vos debés conocer el diario eProbe, que, Ajá, sí, lo he visto alguna vez, sí. claro, y vos sabés que yo leo, siempre me actualizo de ahí, de todo lo que tiene que ver con tecnología, y le dan una red de cobertura a Mercado Libre y veo todo lo que hace, los que abren Brasil, ahora de los aviones que contrató. Esa es una novedad. En Brasil y ahora también van a venir a México y Ajá, en una de las reuniones que se hacen por áreas, por unidad de negocio, eh, nos comentaban que el plan para 2021 es expandir esa flota a 15 aviones. O sea, hoy wow, creo que son 4 o 5 en Brasil, es llevarlo a 15 y obviamente, bueno, ya incluso sumar aviones en México, que eso creo que está pasando ahora en el corto plazo. qué bestia, impresionante, realmente es impresionante. No, y a mí lo que me fascina más que lo que vos contabas de cómo, me contabas a mí, de cómo miden cada 3 semanas el clima laboral, eh, la importancia que se le da al recurso humano, a la gente. Medimos, claro, son dos mediciones, o sea, las formales son dos mediciones. Una Ajá, como de prueba es una previa a la formal, y ajá, la otra es la formal. La previa a la formal es como una especie de check, ¿no? Donde ajá, podés tener un termómetro de cómo está el equipo. Y la formal es la definitiva, esas ajá. son instancias, son dos anuales. Pero después, en el medio, tenemos herramientas que son formales e informales, donde vamos pudiendo tener ese termómetro de cómo está la gente, de qué necesita, eh, de cómo se la puede ayudar, cómo está en términos de desafíos, de las tareas que está realizando, si le interesan, si no. Entonces, podemos trabajar sobre un abanico muy grande de temas y de cosas. El punto clave ahí es conocer qué herramientas tenemos y usarlas, obviamente, y después también definir o modificar esas herramientas según haga sentido y nos sirva, digo, porque si al fin y al cabo no terminan dando resultado o no aportan valor, una de las cosas que nos caracteriza es poder adaptarnos, entonces iterar rápido, aprender de lo que se hizo, de lo que no se hizo bien, y mejorar. Qué bárbaro.
Che, vamos empezando, ¿te parece? Cuando ustedes me digan. Sí, sí, empecemos. Se van a ir agregando más, disculpa, ahí ves, ahí se está conectando más. Eh, Ahí se está conectando más gente. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Una vez más los que hemos estado participando de las diversas charlas con José. Nos podemos encontrar, por ejemplo, Leo, que ahí veo que te acabas de conectar. Eh, Vamos a tener el privilegio y la bendición de escucharlo una vez más a José. José es gerente de Machine Learning, es aprendizaje automático, trabaja en Mercado Libre, tiene un grupo de 25 personas a su cargo, lidera 5 referentes técnicos. José no solamente sabe tecnología, sino también sabe mucho de habilidades blandas, ¿no? Lo que es liderazgo, trabajo en equipo. Por eso que me pareció muy interesante de que él pudiera compartir su experiencia en como líder, liderando grupos, gestionando equipos, para poder compartirlo con docentes y con público en general que le interese aprender más sobre el liderazgo, ¿no? Y bueno, tiene 11 años de experiencia en el área tecnológica, ha pasado por diferentes empresas. Por ejemplo, empezó trabajando en Gameloft, decime si no me equivoco, una empresa de videojuegos, y después fue trabajando en otras empresas hasta que trabajaba en una empresa que después, hace 2 años atrás, la compró Mercado Libre, que se especializaba en Machine Learning, y bueno, y ahora trabaja en Machine Learning en el área en Mercado Libre. Y Mercado Libre, simplemente para comentarles algo, una referencia, es la empresa de Latinoamérica más valiosa que tenemos en la actualidad. Vale más de 60.000 millones de dólares. Para que se den una idea de la dimensión de Mercado Libre, el Producto Bruto Interno de Uruguay es 59.000 millones de dólares. Mercado Libre vale 63.000 millones de dólares. O sea, vale más que todo el PBI de Uruguay. Es impresionante. Y bueno, la temática de la que hoy nos va a compartir José es sobre el liderazgo, grupos y trabajo en equipo. José, todo tuyo. Cuando quieras empezar, empezás, José. Dale, dale, gracias. David estaba en en otra pantalla y me costó llegar al unmute. Ah, Estaba perdón, perdón. muteado. No hay problema. Che, bueno, muchas gracias, David, por la intro. Gracias acá a la gente que se sumó y a quienes se van sumando. Eh, Siempre digo que es algo que hago con gusto esto, ¿no? De poder conversar, de poder charlar con diferentes audiencias y poder compartir un poquito de lo que uno hace, de las experiencias, poder acercar algunos tips o algunas buenas prácticas que nos funcionan y que nos dan resultado. Así que un poquito, como decía David, la charla va a ir en esa línea. Lo que yo voy a intentar contarles ahora es, mirando esta presentación, cuando ustedes me digan que están viendo, yo ya puedo arrancar. Eh, Sí, se ve, Ahí, José, se ve. excelente. Les voy a estar comentando vamos a estar charlando sobre liderazgo, trabajo en equipo, algunas herramientas, algunas buenas prácticas que nosotros aplicamos en el día a día, eh, y que creo que, y ahí es un poquito la expectativa que yo tengo, o poder transmitirle y que por ahí ustedes puedan tomar, y espero ser exitoso, es que en base a lo que pueda contarles y podamos conversar, intenten identificar cuáles son aquellas herramientas o aquellas etapas o aquellos pasos o aquellas tareas dentro de un proceso
o dentro de las diferentes herramientas que les puedan ser útiles para el problema o la necesidad que necesiten trabajar. Entonces, esto en general, intenté hacer lo más genérico posible, pero tiene el sesgo de la industria en la que trabajo y de los equipos con los que trabajo. Entonces, por ahí la intención es que ustedes puedan tomar aquellas partecitas que crean que puedan ser útiles y expandirlas, ¿no? Y poder investigar y poder buscar más información y demás, que hoy tenemos, hoy lo tenemos prácticamente todo disponible en la web. Así que bueno, en ese sentido empiezo con esa breve intro. Eh, Soy José, como comentaba ahí David. Eh, una breve intro mía que ya en parte la mencionó David. Hay algunos datos, David, que quedaron desactualizados y Ah, pero no hay problema, ¿no? Hay evidencia, eso es evidencia de lo rápido que crece Mercado Libre, de cómo vamos evolucionando, sobre todo mirando el equipo, ¿no? Ya somos 30 personas, hasta hace un par de semanas cuando hablamos la última vez, éramos 25. eh, Hoy actualmente somos 30 personas, estamos creciendo fuerte en Bogotá, entonces ya tenemos equipos en Bogotá con los que estamos trabajando. Trabajo ahora con 6 líderes técnicos. wow. Hay dos que se suman la semana que viene, ya va a ser su primer día, así que bueno, todo en pos de seguir evolucionando, creciendo el producto y tomando desafíos y problemáticas que, bueno, en las que nos especializamos para resolver. Como les contaba un poquito a David, yo estudié ingeniería, me vine a vivir acá a Córdoba, nací acá en Córdoba, pero me fui a vivir a los poquitos meses a La Rioja. Mi mamá le quedaba una materia para recibirse, así que nací acá en Córdoba y mis padres estudiaron los dos acá. Viví unos meses acá en Córdoba, me fui a La Rioja. Siempre digo que soy riojano, pero en realidad nací en Córdoba. Después tuve la oportunidad de venirme a estudiar cuando terminé el secundario. Tengo más de 10 años, 11 años de experiencia en la industria. He pasado por varias compañías. Actualmente en Mercado Libre, como decía David, ¿no? En el área de Machine Learning. Particularmente nosotros trabajamos mucho con datos, trabajamos mucho con modelos de Machine Learning, con aprendizaje automático, de qué manera, digo, intentamos resolvernos las preguntas es de cómo automatizamos algunos procesos que son manuales y que una máquina los puede aprender. Entonces tenemos un conjunto de herramientas y obviamente de equipo y herramientas que nos permiten trabajar sobre ese aspecto. Eh, y un poco de mi rol tiene que ver eh, cuál es la definición o cuáles son un poco el alcance y las responsabilidades que tengo, y tienen que ver con la colaboración y tienen que ver con cómo desde mi lugar le aporto a los equipos que están trabajando en las tareas diarias y construyendo, digamos, tecnología, eh, para que lo hagan con excelencia, para que atendamos las necesidades del producto y del negocio, prioricemos, digo, es clave esto de tener en claro cuáles son las prioridades, qué tiene más importancia, qué es lo más importante, qué es lo más urgente, bueno, y siempre con foco en el usuario, ¿no? Para quién estamos haciendo, para quién estamos construyendo lo que estamos construyendo. Eh, Parte de mis desafíos también y de los líderes con los que trabajo tienen que ver con el crecimiento de los equipos. Nos ocupamos y colaboramos para que los equipos y las personas crezcan, tengan una carrera profesional eh, que podamos definir y que se puedan setear objetivos y que los vayamos cumpliendo y logrando. Ahí siempre la responsabilidad es compartida, ¿no? El equipo y la persona es altamente responsable, puedo decir, de su path de carrera o de su carrera profesional y de los logros. Y el líder es quien colabora, quien acerca oportunidades, quien ayuda y quien, eh, por ejemplo, realiza seguimiento y puede aportar también desde un lugar de experiencia.
Y el último punto, digo, hay muchos más, digamos, pero creo que esto resume bien, tiene que ver con el bienestar y la salud del equipo. Primero es uno de nuestros pilares, que perseguimos día a día, de que el equipo esté bien, que el equipo esté con buen clima, con buena salud. Y después, por otro lado, también es un objetivo formal que yo en mi rol tengo y a partir del cual hay mediciones. Recién hablábamos un ratito antes de que se termine de sumar la gente, hablábamos con David de cómo lo medimos y en qué momentos lo medimos, y esos son objetivos formales que yo tengo en mi rol. Y siempre obviamente esperamos cumplirlos. Puedo, eh, puedo contar, digamos, que el bienestar, medición, digamos, y en números de los equipos con los que trabajo nos dio arriba del 90%, o sea, hay un 90 y pico por ciento de favorabilidad en términos de bienestar en el equipo, y eso es un número altísimo, así que estamos muy contentos. Eh, los números que se persiguen como objetivos son altos, nos dieron un poquito más alto de lo que se esperaba, así que estamos muy contentos. Bueno, y esa es un poquito la intro, una breve intro mía. Eh, antes de avanzar a la siguiente slide, recuerden eso un poquito que les comentaba al principio, ¿no? Intenten pensar o asociar qué situaciones de la diaria, qué, qué oportunidades tienen, y a partir de lo que vaya comentando, de lo que vayamos hablando, vayan tomando quizás lo que les sirva o lo que crean que les puede servir. Y obviamente, bueno, después al final de la presentación vamos a tener un espacio de consultas, así que ahí podemos charlar un ratito más, y ver cómo, si hubo dudas, si hay lugares de colaboración, etc. Dicho eso, los verticales o los puntos más importantes, si yo tuviera que decir qué es lo que necesitamos para trabajar en el día a día, digo, creo que hay verticales en los equipos, ¿no? Y en lo que queremos construir y en los problemas que queremos atacar y demás. Uno de ellos tiene que ver con el problema, con la solución, perdón, con el problema, con la necesidad, qué es lo que queremos conseguir, por qué lo queremos resolver, para quién lo queremos resolver. Entonces ahí entra en juego esto que les comentaba de trabajamos para el usuario final. Ese tiene que ser uno de nuestros interesados, digamos, perfiles interesados. Hay un problema de negocio que queremos resolver, entonces tenemos que entender bien cuál es ese problema, por qué es un problema. Y a partir de eso empezar a setearse objetivos, que eso también es un punto clave, ¿no? El seteo de objetivos nos ayuda a darle un contexto y a darle un framework o acotar, digamos, lo que vamos a estar trabajando. El otro pilar es el equipo, es con quién vamos a llevar adelante el trabajo, quiénes son las personas que van a trabajar, cuáles son sus habilidades, cuáles van a ser los roles que cumplen esas personas, ¿no? Ahí claramente uno de los roles que existe es el del líder, pero después puede haber otro tipo de roles que también aporten y colaboren a la dinámica, como por ejemplo algún moderador, alguien que se encargue de moderar una reunión, de que se cumplan las políticas o las definiciones que se hayan tomado para esa instancia, que se respeten, etcétera. Se respete, digamos, la estructura de lo que se definió. Entonces, el otro pilar es el equipo. El tercero tiene que ver con las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos o con las que podemos contar para trabajar en el problema a partir del equipo que tenemos, ¿no? Entonces, estas herramientas pueden ser tanto dinámicas de trabajo que se puedan definir, que entendamos que sean necesarias
para empezar a trabajar y evolucionar una solución. Y otras también que pueden ser herramientas tecnológicas, digo, de todo tipo, y ahí es donde un poco queda en cada uno de qué manera va uno asociando estos aspectos en su día a día y en su trabajo, ¿no? Con la gente con la que trabaja. Entonces, si me preguntan cuáles son algunas herramientas o algunos ejemplos de herramientas que nosotros utilizamos, bueno, eh, utilizamos mucha tecnología además de construirla. Entonces, por ejemplo, tenemos tableros donde con tarjetas organizamos todo el trabajo, lo definimos, lo acotamos, nos proponemos objetivos, tiene una duración ese trabajo, se estiman las tareas, se ejecutan, se colabora. Entonces, esa es una herramienta, por ejemplo, y cómo lo llevamos adelante con una dinámica que en una de las próximas slides les voy a estar contando un poquito. Y a partir de esto, digamos, del problema, del equipo, de algunas herramientas, ya pueden surgir algunas posibles soluciones. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué tiene flechas que va y vuelve, digamos, entre equipo, entre problema, entre herramientas y posibles soluciones? Porque lo trabajamos de manera iterativa. Las herramientas que vamos a usar pueden ser las que nosotros entendamos que vayan a dar solución al problema o que nos ayuden a resolverlo, pero posiblemente no sean las indicadas. Entonces nosotros tenemos que poder volver un par de pasos atrás y cambiar lo que necesitemos cambiar o lo que consideremos o lo que queríamos cambiar si hay algo que no funciona. Ahí es donde creo que es súper importante, donde creemos que es súper importante el hecho de ser flexibles, de poder identificar y de tener la habilidad y generar el espacio para identificar cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los cambios que necesitamos hacer y principalmente aprender de lo que hicimos. Está bien equivocarse, nosotros nos equivocamos todo el tiempo, porque eso nos habilita a aprender de esos errores. Tenemos que poder capitalizar eso, aprender, iterar y a su vez cambiar lo que necesitemos cambiar y obviamente no volver a cometer el mismo error. Si hay un equipo que comete el mismo error, hay algún problema, digamos, algo que vamos a necesitar revisar o algo que vamos a necesitar poner zoom, como decimos, o poner foco. Pero en definitiva es eso, obviamente que intentamos no equivocarnos, trabajamos para que eso suceda. Cuando sucede, cambiamos lo que necesitamos cambiar y aprendemos a partir de eso. Como les decía, empiezan a surgir posibles soluciones o posibles estrategias de solución al problema o a la necesidad. Estos verticales, digamos, en estos verticales nos vamos a ir moviendo dependiendo de cómo avance el proyecto, de cómo avance el trabajo y de cómo empezamos a resolver o a dar solución a un problema o una necesidad que tenemos. Posiblemente el equipo no sea el que necesitamos y nos demos cuenta en algún momento avanzado o que ya hayamos iniciado. Entonces necesitamos volver a revisar cuál es el equipo que tenemos, ver si las habilidades y las capacidades están ahí o no. Bueno, y así tener la posibilidad, como les decía, de volver, de iterar, de tomar decisiones diferentes a las que ya tomamos si algo no está saliendo bien. Si le ponemos foco al problema y a la situación, como les decía, es un pilar y tenemos que intentar, o al menos lo que nosotros hacemos es intentar responder algunas preguntas. Bien genéricas, tienen que ver con el qué, con el por qué y el para quién. Podemos ir tan en detalle como necesitemos para que todos entendamos el problema, pero esa es la clave, que todos sepamos
qué queremos resolver, por qué lo queremos resolver, para quién, para qué es necesario resolver este problema. Entonces, si nosotros sabemos, si el equipo sabe, si los líderes conocen y entienden cuál es el problema o la situación que necesitamos resolver, eh, pudimos lograr un muy buen primer paso, por así decirlo, ¿no? Antes de empezar a ejecutar la primera tarea, nos aseguramos de entender qué es lo que tenemos que hacer, por qué esto que se está planteando, por ejemplo, es más importante que algún otro problema. Ahí es donde nos apalancamos mucho en los datos, mucho en el conocimiento, bueno, que ya tenemos de negocio. Ahí es cuando yo digo, priorizamos, si nosotros no entendemos cuáles son las prioridades, posiblemente estemos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque posiblemente no le estemos prestando atención o dándole foco a lo que realmente es necesario resolver ahora, hoy. Posiblemente sea un problema que se tenga que resolver más hacia adelante y en ese sentido, si hoy estamos poniendo foco en algo que no es prioritario, seguramente estamos descuidando algo que realmente lo es y ahí es donde estamos fallando. Entonces, el entendimiento del problema, de lo que necesitamos resolver o de la situación en la cual necesitamos trabajar, es clave y tiene que quedar clara para todos los miembros del equipo, sea cual sea el rol que tienen. Entonces, estas son algunas de las preguntas. Podría agregar otras, pero intentando ser lo más genérico posible. Creo que estas son algunas que incluso te acercan mucho más al entendimiento del problema. Nosotros vemos, por ejemplo, KPIs de negocio, indicadores de negocio, de cantidad de ventas, de cantidad de usuarios, de cantidad de usuarios que realizan la primera compra. Hay muchísimos indicadores de negocio que nos ayudan a entender prioridad y urgencia de una problemática y que nosotros tenemos que tener en claro cuáles son. Como les decía, si nosotros empezamos a entender, si nosotros logramos entender el problema, va a ser mucho más fácil plantear cuál es el objetivo, o posiblemente te lo termina definiendo, cuál es el objetivo que perseguimos. Y eso tiene que quedar claro también, y tiene que ser, intentamos que sea algo que se repase con alguna periodicidad. Entonces, de esa forma nosotros evitamos que el equipo no pierda foco. ¿Por qué? Porque posiblemente alguien empieza a tomar algunas tareas y no entienda bien si esa tarea aporta con el objetivo que estamos persiguiendo. Posiblemente sí lo haga, posiblemente no, pero si nosotros tenemos en claro el objetivo, podemos fácilmente mapear qué es prioritario y qué no, en base al objetivo que perseguimos. Esto nos permite darle un marco al problema, lo que por ahí suele pasar mucho en la industria en la que trabajo, tiene que ver con que hay problemas demasiado grandes que si el equipo no le dedica el suficiente tiempo, cuando digo es suficiente es balancear entre cantidad de esfuerzo que le dedicamos a entender el problema versus el tiempo, el tiempo que le dedicamos, ¿no? Entonces, tenemos que lograr un equilibrio en no volvernos locos, por ejemplo, y querer entender todo el problema antes de empezar a trabajar o a aportar valor o a solucionarlo, pero tampoco, si nos vamos al otro extremo, tampoco tiene sentido si ante un problema tan grande y de una complejidad alta le dedicamos un mínimo de tiempo que no nos ayuda a entender de qué manera conviene estratégicamente atacar ese problema para empezar a aportar valor y a solucionarlo de manera temprana. Entonces, nos ayuda a poner foco. Y el último punto es clave en términos de
setear y definir y dejar claro y acordarlo también, porque tiene que ser un acuerdo, de cuándo resolvemos el problema, cuándo logramos el éxito. Cuando logramos un valor numérico en algún indicador de negocio, cuando terminamos de construir una pieza, cuando, digo, en nuestro caso es una combinación de muchas cosas, pero es clave poder definir cuándo logramos el éxito y esa definición tiene que tener formas de poder, formas cuantitativas, idealmente, de poder determinar objetivamente si estamos o no estamos, si logramos o no logramos aún el éxito. Eso es lo que a nosotros nos permite poder, entendiendo el problema, dándole solución, en lo que necesita hoy el problema, nos permite saltar a trabajar en otra problemática diferente, porque los equipos son, los equipos son, no son ilimitados, la gente, las personas que trabajan no son ilimitados, entonces tenemos que ser súper precisos en cómo priorizamos, dónde dedicamos esfuerzo y cómo hacemos para saltar al siguiente problema lo más rápido posible. Y lo más rápido posible es entendiendo cuándo logramos el éxito y obviamente habiendo hecho un trabajo previo muy bueno para entender de qué manera logramos el éxito lo más rápido posible. Entonces, hoy los problemas que nosotros resolvemos son las necesidades que hoy tiene el negocio, que hoy tiene el producto. De acá hacia adelante puede que las necesidades cambien o los problemas sean diferentes, pero bueno, nos sentaremos a resolverlos cuando entendamos cómo han cambiado o cómo han mutado. Entonces, es clave determinar cuándo o entender cuándo logramos el éxito, y si nosotros podemos medirlo de manera objetiva, es el escenario ideal. Digo, si tuviera que darles un ejemplo, a ver, yo no podría decir que un modelo estadístico de Machine Learning o lo que fuera resuelve el problema de lo que los usuarios compran más porque me parece que están comprando más. No, tengo que ir y fijarme, entender cuánto compraban hace un tiempo o históricamente y cómo están comprando a partir de la solución que implementamos o que disponibilizamos en producción, para poder tener una comparación incluso a ese ejemplo le falta un doble clic, porque quisiera entender yo cuánto tengo que incrementar ese nivel de compra para saber que fui exitoso, porque incrementar más podemos incrementarlo infinitamente, pero si no tengo ese dato, ¿cómo sé yo cuándo tengo que dejar de trabajar en esto porque ya di solución al problema? Entonces, por ahí va un poquito la definición y el seteo del alcance del problema en el que trabajamos. Un poquito lo que les decía hace un rato es, ¿no? Es clave que todos entendamos el problema, que todos conozcamos los objetivos y que sepamos cuándo logramos el éxito, cuándo lo resolvimos. En base el problema, ¿cómo trabajamos nosotros los problemas? Trabajamos utilizando algunas herramientas y es una combinación de herramientas y dinámica de trabajo. Entonces, un poquito nuestro día a día o mayormente el día a día de los equipos está apalancado en lo que ven en pantalla. En procesos de discovery que tienen que ver con el design thinking. El design thinking se explica en esa imagen que está abajo, ¿no? Donde el empatizar, el definir, el idear, el prototipar, el testear y todo el loop que eso hace son las etapas. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? El empatizar es lo que hablábamos hace un ratito, es voy y entiendo y genero todos los espacios
que necesito generar para entender el problema, voy y me siento con el usuario, voy y me siento con el equipo que tiene el problema en el cual puedo empezar a colaborar, le hago las preguntas eh, precisas que me ayuden a entender o que nos ayuden a entender el problema. Eh, Intento, como bien dice, ¿no? Empatizar, es ponerme en el lugar del equipo, del usuario que está teniendo el problema y entender de qué manera y lograr entenderlo. Entonces, empatizar tiene que ver con eso, definir tiene que ver con lo que sigue, ¿no? Trabajamos mucho con el brainstorming, con la lluvia de ideas, posiblemente, seguramente la conozcan. Hacemos lluvia de ideas donde en parte eso nos ayuda a que todo el equipo sea parte de la solución de un problema o de las ideas iniciales de la resolución de un problema. Eh, esa dinámica, que después la vamos a ver un poquito más en detalle, la planteamos en el esquema de hipótesis, de generación de hipótesis, que podamos obtener o que hayamos obtenido o que podamos generar a partir del entendimiento del problema, y después pasamos a una instancia donde experimentamos y donde de alguna manera intentamos, o lo que perseguimos como objetivo en esa experimentación es validar o refutar esas hipótesis que nosotros planteamos. Esas hipótesis o ese brainstorming de ideas o ese brainstorming de hipótesis a nosotros lo que nos ayuda es a ir acotando cuáles son las alternativas o las opciones que tenemos de tipo de posibles soluciones y nos apoyamos y apalancamos mucho en el conocimiento de negocio que tienen usuarios o que tienen otras unidades de negocio con las que trabajamos en Mercado Libre. Como les decía, esa es la etapa de idear. La de prototipar tiene que ver con el diseño de estos experimentos y a ver, si les tuviera que contar cuál es un ejemplo de una hipótesis y un ejemplo de un experimento, podría ser, déjenme que piense un momento, yo quiero validar, o quiero, validar o refutar que el 80% de los usuarios que realiza su primer compra la realiza en el 20% de las categorías existentes en Mercado Libre. Esa hipótesis me va a ayudar a mí, que si yo la voy y la valido, porque lo tengo que validar con datos, tengo que meter a la base de datos, el equipo se tiene que meter a la base de datos y hacer la consulta, la query, la consulta a base de datos para poder obtener la información que valide o refute eso. A nosotros nos da información súper importante en base al problema que queremos resolver. Para este ejemplo, el problema que queremos resolver es cómo hacemos que más cantidad de nuevos usuarios realicen su primer compra antes en el tiempo. Entonces, esa hipótesis a mí me va a decir, che, yo tengo 2 o 3 o 4 o 5 categorías que son las que el usuario más compra, entonces ahí hay una oportunidad. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, ahí viene, si se quiere, la parte del prototipado o el testeado, donde ahí ejecutamos algunas pruebas de concepto que nos ayudan a validar si hay oportunidades ahí o no en base al problema que queremos resolver. Y esto es todo iterativo. Necesitamos volver a definir o volver a la parte de empatizar y entender el problema si no estamos encontrando solución, o si las hipótesis que planteamos no están dando los resultados que esperamos, o bien si el problema es tan grande que lo tenemos que partir en problemas más chiquitos para saber o para intentar entender de qué manera o qué parte del problema tiene sentido atacar. Algo que por ahí usamos, quizás no tan formal, pero que se los quería comentar, es el análisis de causa raíz y lo que es la espina de pescado, que ya lo vamos a ver en una slide más adelante.
pero tiene que ver básicamente con identificar el problema y con empezar a identificar cuáles son las causas que entendemos que pueden ocasionar ese problema, y a partir de eso empezar a agruparlas. Y eso nos da un mapa, visualmente es algo que sirve y ayuda mucho para entender dónde pueden estar las oportunidades, y cómo las vamos agrupando para empezar a resolver por grupos, por ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo, así que yo la intención que tenía acá era de traerles esto como una herramienta, como hay mucho material, hay mucha bibliografía de esto de design thinking, de brainstorming ideas, de espina de pescado. Está la teoría, como siempre, como suelo decirle, como les dije hace un momento, intenten tomar, o la recomendación que les podría hacer es intenten tomar aquellas partes o etapas que haga sentido, o que entiendan que les hace sentido para resolver el problema que quieren resolver. Estas herramientas nosotros las trabajamos con una dinámica de trabajo. Con una dinámica del trabajo en la cual nosotros nos proponemos, entendiendo cuál es el problema que queremos resolver, cuál es el objetivo que queremos lograr, nos proponemos objetivos a corto plazo. Esto nos permite que las planificaciones, las iteraciones y las planificaciones de nuestro trabajo sean cortas también, estén apalancadas en prioridades, y es clave esto para poder tener un seguimiento fino y una identificación de desvíos a partir de la medición. Nosotros medimos cuál es el avance que tuvimos en base a la planificación. Entre paréntesis, la planificación, siempre digo, es una hoja de ruta, en base a lo que creemos, entendemos, consideramos, estimamos, etcétera. Pero después en el día a día esa foto va evolucionando, va cambiando. Eh, hay veces donde se puede cumplir o se logra cumplir la planificación, y otras veces donde hay desvíos, y ahí es donde necesitamos poder identificarlos de manera rápida y poder cambiar lo que necesitamos cambiar para poder corregirlos. Entonces, los objetivos a corto plazo, las planificaciones en cortos periodos de tiempo, el seguimiento y la medición nos ayudan a trabajar, por ejemplo, esos puntos. Es clave el resultado, la salida, ¿no?, de este trabajo, como le llamemos sprints, o le llamamos nosotros sprints, donde son trabajos de 1 o 2 semanas, dependiendo del equipo, dependiendo de lo que ese equipo necesite resolver o necesite, o la unidad de negocio en la que esté trabajando, de 1 o de 2 semanas, algunos suelen definir 3 semanas de trabajo, entonces planifican ese tiempo, identifican cuáles son las tareas que van a ejecutar durante ese periodo de tiempo, y van haciendo seguimiento, van midiendo de qué manera se va avanzando, se van cumpliendo esas tareas, y al final del sprint se revisan los resultados y se arranca uno nuevo, donde en el medio de la ejecución de un sprint de trabajo ya se va planificando el siguiente. Todo eso siempre teniendo en cuenta lo que son prioridades y objetivos que perseguimos, ¿no? Y el último puntito ahí que se menciona es la retrospectiva, que es un aspecto clave, digamos, no solo para mejorar, para aprender, sino que también es una instancia de reconocimiento, y eso es algo que valoramos mucho y al cual le ponemos mucho foco. El valorar, el felicitar, el agradecer son parte de nuestro día a día, como así también, ¿no?, el hecho de levantar y de tener charlas con aquellas personas que tengan oportunidades de mejora, y evaluar y entender de qué manera uno las puede ayudar para que esas oportunidades de mejora terminen mejorando en aquellos lugares donde tienen que mejorar.
El grafiquito del auto, me pareció divertido ese ejemplo. Eh, Mercado Libre y en general la industria tiene, tiene que, digo, nos enfocamos más en el segundo modelo, ¿no? En el cómo evolucionamos desde una patineta hasta un auto, de manera iterativa y de manera incremental. ¿Y por qué no vamos, y por qué no lo hacemos desde una rueda, desde la primera rueda del auto hasta el auto completo? La explicación simple, si se quiere, o más o rápida sería porque si yo le entrego una rueda al usuario, a aquella persona que está queriendo comprar un auto, no le va a servir, la va a ir y la va a guardar en su casa o la va a tener hasta que, si yo después voy y le entrego dos ruedas, tampoco. Si le entrego la mitad del auto construido, y si llueve posiblemente no lo va a poder usar, o capaz que le falte alguna pieza y no arranque. Entonces, digo, nosotros nosotros nos enfocamos en entregar valor y algo y los entregables sean ya de uso y aporten valor y empiecen a resolver el problema desde etapas tempranas. Entonces, si alguien, si el usuario necesita un medio de movilidad, creo que ahí está, ahí encontré el ejemplo que les quería dar. Si el usuario necesita el medio de movilidad, no me sirve trabajar en el modelo iterativo como lo muestra la imagen de arriba. Me sirve trabajar en el modelo de abajo. ¿Por qué? Porque en una patineta se va a poder mover, va a poder llegar más rápido quizás a algún lugar, y después le voy a poder entregar el monopatín, y después la bicicleta, y después construirle una moto donde no tenga que hacer esfuerzo, y finalmente un auto donde pueda llevar su familia. Si trabajamos en el modelo que está arriba, posiblemente tenga que esperar eh, N cantidad de meses para que recién pueda trasladarse. Entonces, eh, trabajamos con foco en la usabilidad y en lo que es funcional. Bien, bueno, y pasando al otro aspecto que, como comentábamos, veíamos en una de las primeras slides, es súper importante, o consideramos súper importante nosotros en Mercado Libre y nuestros equipos, tiene que ver con el desarrollo de las personas. Todo lo que lo construimos lo construye la gente, lo construyen los equipos. Eh, cuando entrevisto gente para que se sumen o para conocerlas, para entender si tienen fit cultural, si pueden aportar valor a los equipos y demás, siempre les digo que nosotros apostamos a las relaciones a largo plazo. eh, Porque uno de los capitales más fuertes que tenemos es el conocimiento, y el conocimiento está en la gente, más allá de lo que lo construimos. Y la gente es quien construye el producto y quien construye la tecnología. Entonces, le ponemos mucho foco y estos son algunos de los tips, digamos, que les puedo acercar. Tienen que ver con los objetivos de desarrollo, cómo hacemos o cómo trabajamos para definir objetivos que sean realistas, que sean personalizados, que los podamos medir, para que esa persona de mi equipo entienda cuáles son los hitos que tiene que ir cumpliendo y cuánto le queda para poder crecer, para poder tener un ascenso, una promoción, y qué esperamos, ¿no? Y en parte es un juego, ¿no? de qué se espera de esa persona, qué le falta, cómo se ve él también, digo, ayuda incluso a la introspección para entender en qué lugar está, y cuánto le falta o qué necesita, en qué necesita trabajar para poder seguir creciendo. Trabajamos mucho con el feedback continuo, ya sea formal o informal, esto de poder entregarle a una persona, comentarle cuáles son las oportunidades de mejora que uno puede ver, que tiene, y de qué manera las puede trabajar. Y así también el reconocimiento. El reconocimiento es clave. El reconocimiento y entender de qué manera alguien espera ser reconocido. Hay gente en nuestros equipos que no les interesa quizás un reconocimiento público, por así decirlo, y
y solamente le sirve o le basta con que el reconocimiento sea en privado, poder decirle, che, te felicito por el trabajo que hiciste, la verdad que cumplimos con el objetivo, lo logramos hacer en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Y hay otra gente que sí disfruta de ser reconocido públicamente, entonces entender y conocer a la gente es clave. Eh, el otro punto que apoya y apalanca, nos apalancamos mucho para que la gente crezca, tiene que ver con delegar. El delegar es como una cadena, es un efecto en cadena que se genera, ¿no? Si mi líder me delega a mí algunas tareas que él está llevando adelante, eso me va a permitir a mí tomar tareas que no están dentro de mi responsabilidad, que a mí, digo, por las características mías personales, las voy a tomar como desafío, las voy a aceptar, y me va a permitir crecer, me va a permitir aprender algo nuevo, y a su vez él, eso que delegó o que me entregó para que yo lo haga, eso es algo que por ahí, que él va a poder ocupar su tiempo para hacer otra cosa, digamos, y posiblemente su líder le esté delegando también algunas tareas que le permitan a él crecer. Y yo, desde mi lugar, también hago lo mismo con las personas de mi equipo, entonces es como un efecto en cadena donde el delegar es clave, digo, nadie puede hacer todo, y más incluso en ambientes y en espacios donde el trabajo en equipo es clave, la colaboración es clave, el perseguir el mismo objetivo. Hay una matriz que a mí me gusta mucho, digamos, ya lo vamos a ver, que se llama matriz de Eisenhower, eh, que divide algunos cuadrantes y por ahí puede ayudar a visualmente entender qué tiene sentido, qué puede tener sentido delegar, qué cosas no, y un poco darle eh, encuadrar, digamos, el hecho este de delegar, ¿no? Hay que ser también inteligentes en qué delegamos, porque podemos no estar tomando las mejores decisiones, pero siempre tenerlo presente. La dinámica de shadowing, eso es algo que también se utiliza mucho. Esto es yo sentarme al lado de mi líder y ver de qué manera él ejecuta una tarea o resuelve un problema para poder a partir de eso aprender. Esa es una forma. Otra forma que utilizamos es dos personas resolviendo el mismo problema, o ejecutando la misma tarea, donde la responsabilidad de la ejecución de la tarea está en una de esas personas, pero la otra también lo está haciendo y la intención luego es poder corroborar resultados o comparar resultados, formas en las cuales se encaró ese problema, y ahí incluso no solamente hay aprendizaje para esa persona que está ejecutando la tarea en formato de shadowing, sino también para la otra persona experta, por ejemplo, donde puede haber retroalimentación y donde esa persona experta puede aprender de alguna idea o de alguna forma diferente en la que otra persona haya resuelto el mismo problema. Y después, la medición de clima y bienestar del equipo es algo que también conversábamos hace un ratito. Un poco el termómetro para este punto lo tenemos en las instancias de devolución de feedback, donde yo le puedo entregar feedback al equipo, a la persona, y donde yo le pido a esa persona que también me entregue feedback. Siempre de manera constructiva, ¿no? Siempre intentamos hacerlo de manera constructiva, digo, esa es la manera, la forma, y siempre con evidencia, ¿no? Con ejemplos. El ejemplo es lo que ayuda, es lo que tenemos en común, me parece, lo que yo creo, ¿no? Es lo que tenemos en común entre dos personas. El ejemplo, la situación. Que dos personas la vean de manera diferente, eso puede pasar. Pero está bueno que se dé esa charla para poder acercar ideas, entender de qué manera piensa una persona, de qué manera piensa otra, algo que yo no pueda estar viendo y otra persona sí lo vio.
tener la posibilidad de una explicación o de entender un poquito más el contexto de esa situación. Entonces, creo que son súper valiosas esas instancias. Entonces, el feedback es un momento, un lugar donde se mide el clima y el bienestar del equipo. Eh, las instancias donde hay uno a uno, donde se hace retrospectiva también del trabajo, son otras de las herramientas que también conversábamos hace un ratito. Y acá hay, acá hay, hay como, son los key players, les llamo, eh, y los key players son, básicamente es el equipo, es el líder y es el equipo. Digo, todos somos responsables en mayor o en menor medida de que el clima y el bienestar sea bueno en el equipo, de que el líder pueda proponer, fomentar estas dinámicas de shadowing, porque así como el líder le puede estar enseñando a alguna persona algunas tareas, esa persona dentro de su equipo puede estar también enseñando, delegándole algunas tareas a ese perfil más junior o ese perfil que recién está arrancando. Está bueno que el equipo se entregue feedback entre sí también, no solo en líder equipo, sino entre pares. Siempre está bueno fomentar que eso suceda. Nosotros intentamos, digamos, que eso sea algo natural. Eh, por ahí nos gusta pensar de que una tarea no concluyó hasta que no recibiste el feedback. Digo, podés haberla terminado, pero si no tuviste feedback, no tenés posibilidad quizás de aprender, de aprender y de mejorar para la próxima vez o para la próxima instancia que te toque. Entonces, intentamos que siempre los espacios sean abiertos y estar disponibles y fomentar esas charlas y esas conversaciones. Haciendo un doble clic, con lo que les contaba, ¿no? Esta matriz un poco puede ayudar a entender qué tareas tiene sentido delegarse y cuáles no, cuáles por ahí pueden ser alguna oportunidad de que alguien aprenda, pero que no necesariamente la ejecute y de esa persona depende el resultado. Entonces, creo, desde mi perspectiva, desde mi visión, los puntos 2 y 4, perdón, no es 2 y 4, el 2 y el 3, ahí perdón por el typo, el 2 y el 3 son tareas que se pueden, que las veo como oportunidad para que sean delegadas. Más allá de que el 3 ya dice que se recomienda que sea delegado, siempre está bueno, va a ser necesario que ese líder o esa persona que delega esa tarea pueda, pueda darle feedback a la persona, pueda revisar el resultado, si es en base a lo esperado o no, la resolución de esa tarea. Y el punto 2 también es un buen lugar donde ahí, como la urgencia no es alta, pero sí es una tarea importante, ahí es donde sí digo que tiene sentido, o que puede tener sentido delegar la tarea y después generar un espacio donde se revise el proceso de resolución de esa tarea y el resultado como para de alguna manera asegurarnos de que llegamos a buen puerto. Y el punto 1, ahí creo que es una oportunidad, el cuadrante 1 que está allá arriba, creo que es una oportunidad buena para hacer lo que decíamos hace un ratito respecto a Shadow. El doble clic sobre el brainstorming de hipótesis que les contaba un ratito tiene que ver con estas 3 o 4 o 5, diría yo, etapas donde se formula una hipótesis, donde se validan las hipótesis, se miden, y a partir de eso también aprendemos, porque eso nos genera, nos da a nosotros información valiosa para saber cuáles son los próximos pasos. Yo digo que son 5 etapas, y no 4 como como muestra acá el cuadrito, porque hay una etapa donde nosotros priorizamos y definimos qué tiene sentido tomar primero y qué tiene sentido tomar después, ¿no? Un poco trabajamos sobre el eje de la importancia si miráramos el cuadrito del lado. Definimos qué hipótesis o cuáles hipótesis son más importantes y
y por qué. Obviamente tenemos que responder esa pregunta. ¿Por qué son más importantes? Esta es una instancia de tipo creativa, digamos, donde cada uno puede aportar sus ideas y se espera digo, es una expectativa que el moderador indica, ¿no? Donde todos participen, todos aporten, todos colaboren, y donde no hay juicio sobre las ideas, sino que el entendimiento y la priorización es lo que por ahí va a terminar definiendo si hubo una idea que surgió, que fue más importante que otra. Y lo importante acá también creo que es el último punto, ¿no? A partir de la idea de una persona se co-construye otra, digo, a partir de la idea que alguien genere o diga, yo puedo pensar en cómo colaborar o cómo intentar mejorar quizás también esa idea, o cómo asociar dos ideas y decir, ¿qué podemos hacer? Puede haber una en común, que por ahí sea superadora, ¿qué te parece? Lo revisemos, nos juntemos, etc. Bueno, esta es otra herramienta. Y el análisis de causa-raíz es lo que les comentaba, ¿no? El diagrama de espina de pescado, tiene que ver con poner o identificar el problema que queremos resolver, que es, en este caso el ejemplo dice, tiempo de espera muy elevado para los usuarios del banco. Y a partir de eso empezar a identificar cuáles son las causas, pueden ser las potenciales causas de que eso suceda. Y lo importante de esto es no solo identificar las causas, sino también poder agruparlas, ¿no? Poder entender cuáles tienen que ver con el tipo de servicio, con la capacidad, cuáles tienen que ver con procesos o con métodos o definiciones o políticas que tenga el banco, cuáles tienen que ver con la tecnología o el sistema que utiliza, bueno, cuáles tienen que ver con las personas que atienden, y creo que este es un ejercicio que lo hacemos ya por ahí de manera natural, ¿no? Pero que muchas veces cuando el problema es muy complejo o muy grande, o inicialmente no tenemos alguna idea clara sobre de qué manera encararlo, esta herramienta nos ayuda muchísimo al menos para entender o para intentar tener una foto ampliada y visible de todo lo que quisiéramos resolver. Y nos puede ayudar a priorizar, a definir importancia, a definir urgencia, digo, la importancia puede estar dada en lo siguiente. A ver, intento pensar un ejemplo on the fly. Posiblemente el cambio en un sistema para implementarlo en producción, digo, desconozco cuáles son los tiempos en un banco o en sistemas que por ahí necesitan de muchísima seguridad, pero que si lo traemos, digamos, a lo que es Mercado Pago o alguno de los sistemas que nosotros tenemos que son también súper críticos y sensibles, puede que necesitemos quizás 2 semanas para implementar un cambio. Algún cambio que mejore o que resuelva alguno de los problemas. Pero quizás con un mensajito en la pantalla le podamos empezar a dar solución mientras se trabaja en un problema mucho más complejo. Entonces, digo, la importancia también puede estar dada en la complejidad que tenga el problema, cuánto puede estar bloqueándonos a los usuarios, el tiempo que necesitamos para resolverlo y cuáles son las alternativas para atenderlo de manera rápida. Y bueno, hay algunos takeaways o algunos comentarios que me gustaría repasar de toda la charla, ya llegando a la última slide, antes de pasar a las consultas o preguntas que tengan. Asegurarnos de que todos conozcamos el propósito, por qué estamos acá, para qué necesitamos resolver, para quién. Este punto está bueno, digo, lo hemos hablado hace un ratito, pero entender que el equipo está compuesto por personas y que todas las personas somos diferentes. En algún momento algo que me sirvió mucho a mí
fue leer sobre estilos de pensamiento. Hay 4 estilos de pensamiento, yo se los voy a dejar acá en la slide, hay un paper que está bueno, si lo pueden ver, los pueden leer, si les interesa. A mí me permitió mejorar algunas dinámicas, eh, identificar a algunas personas con el tipo, con lo que yo entendía y la forma en la que piensan y la forma en la que actúan, identificarlos en algunos cuadrantes y entender cuál es el tipo de información, de qué manera se puede interactuar mejor con ese tipo de personas y a mí me dio muchos resultados. Hay un estilo de pensamiento que es el estilo analítico y cuantitativo. Y yo tengo en claro quiénes son esas personas o quiénes tienen esa habilidad muchísimo más desarrollada. Y yo al conocer, obviamente, tengo que conocer a la persona, a poder a poder ubicar a esa persona con ese estilo de pensamiento y un poco lo que pude leer de la lectura esta, eh, me ayudó mucho a mejorar las dinámicas y las charlas y la manera de comunicarme con esa persona. Ese tipo de personas, por ejemplo, necesita algo súper conciso, súper concreto, sin demasiados rodeos, y capaz que el contexto viene después, pero necesita por ahí ir al grano, al hueso de entrada, a diferencia de otros estilos de pensamiento de otro tipo de personas, donde les sirve de antemano que tenga el contexto para después pasar a, a la situación o al tema que nos convoca, por ejemplo, a alguna reunión. Entonces, acá les dejo, después cuando comparte la presentación, les dejo un paper que descargué, que yo lo leí hace un tiempo, y les recomiendo que, si les interesa, que presten atención al estilo de pensamiento, porque es algo que nos ayuda, o al menos a mí me ha ayudado, a, conociendo un poco a las personas, a entenderlas un poco más y a entender un poco mejor y a adaptarme en base a quién tengo al frente, adaptar mi manera de comunicarme, de presentar, incluso también entender cuánta información necesitan y cuánto de contexto, bueno, un poquito lo que les comentaba hace un ratito, así que yo ahí se los dejo, eso es una recomendación. Lo que conversábamos respecto al feedback es clave para reconocer a alguien. La gente se siente bien al ser reconocida, todos nos sentimos bien al ser reconocidos, es parte de que confirmemos o validemos que algo que creemos que hicimos bien, otra persona también vio y entiende y lo puede justificar con evidencia de que lo hicimos bien, como así también nos permite aprender de aquellas oportunidades de mejora que tengamos y evolucionarlas y seguir trabajando y continuar mejorando, ¿no? El partir el problema en pedazos más pequeños y priorizar, ese es otro de los puntitos que me interesaba que se puedan llevar. Definir y entender cuándo logramos el éxito y que no sea algo, que no sea subjetivo, sino que sea objetivo, es decir, che, con este valor, con esta métrica, con este número, y poner foco en esto, ¿no? En lograr que la gente aprenda, que la gente crezca, que el equipo, entender cuáles son, cuando alguien se siente desafiado. Yo conozco, yo sé cuándo me siento desafiado y cuándo me gusta. Cuándo me gustan y qué cosas me gustan. A ver, les pongo un ejemplo y ya ahí voy redondeando. Hace un tiempo una persona de uno de los equipos planteó cambiar de equipo porque creía que se iba a sentir mejor en otro lado. Entonces ahí la decisión más fácil hubiese sido, perfecto, busquemos ese equipo, planifiquemos la rotación, la ejecutemos y listo, problema resuelto. Con uno de los líderes con los que trabajo nos propusimos trabajar en cómo construíamos, intentar construir el lugar que yo estaba buscando en el equipo en el que estaba trabajando. Y ese fue el desafío, y es donde digo, esos son los desafíos que a mí que nosotros nos
nos interesan y nos gustan, y a mí particularmente. Entonces, ese fue un caso de éxito, les puedo contar que fue un caso de éxito porque finalmente pudimos cambiar esa necesidad o ese deseo que ella tenía de pasarse a otro equipo y planificamos, definimos acciones, las ejecutamos, definimos responsables y logramos que esa persona pase a estar súper cómoda y súper bien y muy contenta en el lugar donde estaba, pero porque nos propusimos eso. Y el último tiene que ver con que el clima y el bienestar lo construimos entre todos, no solo los líderes, sino todas las personas que pertenecemos a un grupo, a un equipo, somos responsables del bienestar y del clima de la gente. Y con eso cerramos y hay espacio para consultas. Muchas gracias, José. La verdad que estuvo muy buena la charla. Eh, la directora de nuestra escuela te quería agradecer. Profe, ¿quiere agradecerle en forma personal? Pero sí, no quería molestar. No, no, por favor. Buenas tardes, siesta, bueno, depende en dónde estemos. Bueno, en principio agradecer la predisposición para la charla. Muchas gracias, David, muy gentil por acercarnos la posibilidad. Realmente admiro las posibilidades de una nueva organización con otra lógica. Evidentemente, yo soy una señora mayor y para mí cuando hablan de este tipo de organización, es como que me hablen de situaciones al menos extrañas. Espero que la gente que haya escuchado la charla haya estado tan admirada como yo. Muchas gracias. Y te quería preguntar, José, Sí. viste, bueno, nosotros en las escuelas también tenemos que, obviamente, bastante alejada de la magnitud de tu organización, las escuelas también deben estar pensadas como organización. Y bueno, está precisamente el tipo de organización escolar en este momento está muy interpelada con estas cuestiones de estar en modo ASPO antes y ahora es en modo DISPO. Las organizaciones han cambiado y evidentemente solicitan en principio nuevas lógicas. Pero más allá de eso, ¿podrías dar un ejemplo de algún problema que tuviste que resolver en el trayecto de tu trabajo? Un problema, ahí resolvemos todo el tiempo, digo, somos parte de nuestro rol es resolver problemas. Ahí si le puedo preguntar de qué tipo me ayudaría, si no por ahí capaz que puedo hablar de algo que no le interese. Viste que uno pensando en las empresas clásicas, un problema, por ejemplo, sería que se te rompa alguna máquina de tu línea de producción. Pero ese tipo de problemas ustedes obviamente no lo tienen porque es la genialidad de tener un stock sin tenerlo, es mágico. Entonces, ¿pero qué tipo de problemas? Evidentemente, ¿en qué línea ustedes tienen problemas en la comunicación, en dificultades con los clientes, en que los clientes a veces no entienden las lógicas de compra y de venta? ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen que resolver? Nosotros resolvemos en la diaria problemas o necesidades del negocio. Una necesidad del negocio, por ejemplo, puede ser cómo logramos que los nuevos usuarios realicen su primer compra en el corto plazo. Ese es un problema de negocio. El problema de negocio en particular es más de la mitad de los nuevos usuarios en uno de nuestros sites no realiza su primer compra en el primer mes. Entonces nosotros ese si se quiere es el título de la problemática. Nosotros a partir de eso tenemos que, como les decía, empezar a entender bien por qué, cómo, cuáles pueden ser los disparadores para que eso no pase, cómo podemos nosotros incentivarlo para el usuario para que
para que realice la primera compra y darle una buena experiencia. Para nosotros, nuestro cliente es el usuario final, es David, es Ari, es Alfredo, es Nicolás, es Tania, es Gladys, es usted, es Olga, son todos. Ahora, siempre tenemos que pensar en el usuario, en cómo le generamos la mejor experiencia, y en el mientras también, no es un problema, sino que es algo donde también ponemos foco, es en la construcción del producto. Nosotros estamos construyendo, es un producto lo que tiene Mercado Libre, o múltiples productos, porque así como está el marketplace, que sería el lugar donde alguien va y busca un producto para comprar y hace preguntas y se fija cuáles son los atributos o las especificaciones de ese producto. Existe Mercado Pagos también, que es otra unidad de negocio, que están relacionadas, pero que ayuda y colabora con lo que serían los pagos, compras, ventas, utilizando dinero electrónico, digamos, o dinero que tengamos en cuenta. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con los desafíos que implica el hecho de trabajar con gente, con personas, que somos todos diferentes, que todos tienen un formato, una estructura mental que pueden ser diferentes. En ese sentido, se intenta o se pone foco en que las tareas en las que trabaja la gente sean desafiantes, porque esa es una forma de que alguien no esté pensando en irse a otro lugar, piense que tenemos mucha competencia, en el contexto en el que vivimos actualmente de pandemia. A un desarrollador o a un chico que recién está arrancando, le puede ser muchísimo más tentador trabajar para un cliente de afuera y cobrar en dólares y seguir estando en su casa y seguir trabajando con las herramientas con las que trabaja a diario, pero, por ejemplo, cobrando en dólares, por el contexto en el que tenemos. Entonces nosotros también se pone mucho foco en la gente, en el equipo, en las personas, en el bienestar, porque ese es parte de nuestro paquete compensatorio. Digo, yo a eso lo asocio con el salario emocional, más allá del salario económico, el salario emocional, y apostamos y apuntamos a que cada uno logre ser feliz en el lugar donde está. Digo, yo hoy no estoy buscando irme a ningún otro lado, que nosotros en esta industria, como les decía, tenemos ofertas, por suerte, nos están llegando ofertas casi semanalmente o a diario, y yo no estoy saliendo a buscar otro lugar, porque yo estoy feliz donde estoy, y estoy feliz donde estoy porque estoy conforme con el equipo con el que trabajo, con el equipo de líderes con el que trabajo, con mi líder, con los desafíos que tengo, con la proyección de crecimiento que tiene mi rol, y eso es parte, además, obviamente, digamos, del aspecto económico. Pero entonces nosotros se trabaja fuerte para que la gente elija permanecer en Mercado Libre. Estamos en una industria donde en el año la persona puede cambiar 2, 3 veces, 4 veces de trabajo, la cantidad de veces que uno quiera o decida. No sé si ahí responde, Silvi, la pregunta, pero van por ahí un poquito. Sí, perfectamente, sí. Evidentemente las lógicas de trabajo son diferentes. ¿Y cómo reclutan ustedes gente para trabajar en su empresa? Nosotros, bien, primero identificamos cuáles son las necesidades que tenemos, los tipos de perfil, la experiencia que un poco se requiere para la posición, para el equipo de trabajo donde hay necesidades, y a partir de ahí se disparan acciones. Somos varios equipos y varias de las personas que participan en un proceso de selección y de reclutamiento. Pueden venir por recomendaciones también, pero
Eh, Primero se intenta, digo, hay 3, 4 etapas dependiendo del tipo de perfil que busquemos, pero primero se valida si técnicamente la persona encaja con la necesidad que tenemos. Después validamos o intentamos identificar si esa persona tiene fit cultural con la manera de pensar que tenemos, que tenemos en Mercado Libre. Nosotros somos una empresa que tiene principios culturales, como el hecho de estar en beta continuo, que le decimos, donde constantemente estamos evolucionando, cambiando, mejorando, donde nos gusta asumir riesgos y los tomamos, donde intentamos trabajar y a su vez divertirnos, siempre separando y entendiendo en qué momento tiene sentido qué cosa. Entonces, esos son algunos de los principios culturales que nosotros, con alguna lógica, digamos, y con algunos situacionales, preguntas que hacemos, intentamos identificar si esa persona encaja o va a encajar en el equipo y en la cultura que tenemos como empresa. Y después, y después hay alguna otra instancia más donde lo conocen los líderes del equipo que lo estaría recibiendo esa persona. Y ese es un poquito el proceso, ¿no? de búsqueda y de selección. ¿Y con qué? Yo estoy como Juan el preguntón. Una vez que me No, dejan, pregunte, ¿no? una vez que Pregunte. pregunto, Sí, sí, pregunte. porque se me van encadenando dudas. No hay Eh, problema. o sea, considerando la lógica de reclutamiento, ¿no? Una Uh-huh. pregunta, ¿y qué formación, qué formación pretenden ustedes en ese reclutamiento? ¿Qué tipo de, o sea, la pregunta es, ¿buscan profesionales ya formados o buscan personas que estén, no hablo de edades, porque viste que bueno, eso también es muy relativo, o buscas personas que están en camino de determinada formación, cosa que ustedes terminen esa formación? Le podría decir que depende. Yo no soy profesional, yo no llegué a recibirme y estoy trabajando en Mercado Libre y un poco por la trayectoria y un poco de suerte también y mucho esfuerzo. Estoy en la posición que estoy. Entonces en ese sentido no es mandatorio un título profesional para la industria en la que estamos, ¿no? Para la industria, para el área de tecnología. Cuando yo le decía depende de las necesidades, siempre va a depender de qué es lo que estemos buscando, de qué es lo que necesitemos resolver, y qué es lo que entendemos que necesitamos, ¿no? Para resolver ese problema. Entonces, podemos necesitar gente que venga con muchísima, o que tenga mucha experiencia, y obviamente para esos casos se les ofrecen cargos más altos, de líderes técnicos o de líderes de proyecto, de gerentes senior, etcétera. Pero también hay otros mecanismos en los que hay una instancia en Mercado Libre que este año se hizo virtual por la situación, que se llama es un momento en el que se entrevistan estudiantes que están avanzados en las carreras de informática, de sistemas, etcétera, de licenciaturas, siempre relacionado, ¿no?, a la tecnología, y donde a esas personas, a las que quedan seleccionadas, se les ofrece un contrato de trabajo en relación de dependencia y donde, si no me equivoco, por 3 meses se los capacita. Se les da toda la capacitación que necesitan para empezar a ser productivos y a partir del tercer mes sumarse a los diferentes equipos. Entonces, Bueno. esa gente son chicos que no tienen experiencia laboral, pero que los consideramos potenciales valores o vemos mucho potencial en ellos, entonces se les da la posibilidad de empezar a trabajar, pero por los 3 primeros meses solamente lo único que se le va, la única responsabilidad que van a tener es la de aprender, asistir a las capacitaciones y lograr
y lograr todo ese aprendizaje que necesitamos durante esos 3 meses para empezar a ser productivos y para sumarse a los equipos de trabajo a partir de eso. Entonces, durante 3 meses, los chicos cobran un sueldo, se los capacita para recién a partir de ahí pasar a formar parte de los equipos. Entonces, hay diferentes formas en las que uno puede sumarse a trabajar en Mercado Libre. También, perdón, José, que le conteste un poco a la profe, que también hay diferentes áreas, porque está el área de tecnología, el área de marketing, el área de logística, ¿no? Exacto, exacto. Todas esas áreas son unidades de negocio diferentes, donde lo que tienen en común o lo que suelen tener en común es que cada área tiene una subárea de tecnología que construye las piezas tecnológicas que necesitamos o que se necesitan. Hay un área o un equipo que está pensando en cómo evolucionar el producto y hay otra área que está pensando o identificando cuáles son las oportunidades o problemas de negocio que tenemos. Entonces, los perfiles son súper variados. La particularidad del área de envíos es que Mercado Libre, al tener depósitos propios, tiene gente que trabaja en esos depósitos, gente de logística, digo que es por ahí un diferencial con algunas de las otras áreas, pero Mercado Libre tiene depósitos propios y en parte está resolviendo todo lo que es la red de logística. Entonces, esto que comentaba David al principio de los aviones, de camiones propios, de depósitos propios, bueno, implica también otro conjunto de personas o de habilidades o de perfiles diferentes a los que por ahí pueden necesitar otras áreas. Muchas gracias muchas gracias y no pregunto más. No, no hay problema, si quiere preguntar, no se puede. ¿Alguna otra pregunta, profes? Gente de la charla. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, José, evidentemente no hay más preguntas, te agradecemos mucho. Una vez más, muy buena la charla, espectacular. En nombre del colegio Neuquén, te queremos dar las gracias y bueno, ponernos a tu disposición. Por Sí, favor. ahí Leo que participó de todas tus charlas, te escribe agradecerte por todas las charlas del año. La verdad que han sido muy interesantes y bueno, para todos los profes que participaron, toda la gente, después les vamos a estar compartiendo el link de la charla por si la quieren volver a ver profe, no sé si quería decir algo en nombre del colegio. Sí, nuevamente, solamente nos queda agradecer la predisposición. Excelente la charla. Seguramente no hay más preguntas porque uno en este momento está procesando, Claro, ¿sí?, la información. Muy, muy interesante. Sobre todo la gente que está interesada en todo lo que es organización. ¿Sí? claro. Una organización muy interesante, muy, muy interesante. Y aparte, implica otra lógica, que es lo que me parece que sobre todo los docentes deberían tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos formados, por ahí decir formateados, en una lógica que hoy ya casi no existe. Y entonces este tipo de charlas precisamente, que por lo menos uno espera que traten de impulsar otro pensamiento, otra lógica. ¿Viste? Todo lo que se llama el pensamiento lateral, que Claro. por allí nosotros no lo tenemos un tanto descuidado. Hablo de mi persona, no hablo por otro. Bueno, muchas gracias nuevamente y excelente y felicitaciones, porque es una gran empresa. Evidentemente es una empresa que está habitada por grandes trabajadores, porque las cosas son así. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, yo les quiero agradecer a todos por el tiempo también que le destinaron y que estuvieron acá escuchándome.
espero haber aportado el granito de arena que por ahí que cada uno necesitaba. Como les decía, estos son títulos de herramientas que por ahí utilizamos y que por ahí con alguna modificación o entendiendo qué partes pueden ser útiles para los problemas o los temas que uno tiene que resolver en su día a día. Bueno, nada, es por ahí acercarle quizás los títulos eh, para que, para que evalúen si les aporta valor. Eh, Agradecerles de nuevo, David, de nuevo gracias. No, gracias a Y vos. como decía, lo hago con gusto. Y quiero también decirles que a mí Mercado Libre me permite hacer esto, y si bien es algo que lo hago por un gusto también personal, yo estoy ahora ocupando tiempo que tendría que estar trabajando con mis equipos, resolviendo temas, y sin embargo me puedo generar este espacio y puedo trabajar en armar una presentacioncita y tener una charla con ustedes, así que eso también es súper valioso, digamos, que la gente pueda hacer en su trabajo algo que también disfruta y que pueda correr en paralelo, digamos. Así que nada, nuevamente gracias también a ustedes. José, mira, te quería leer acá algo de lo que leyeron, que escribieron la gente. Acá, por ejemplo, Alfredo Capello decía muchas gracias, José. La profesora Griselda decía excelente, muchas gracias, José. Olga también decía agradezco enormemente por la charla de José y voy a esperar el link. Y bueno, y después vamos a ver si te acercamos algunos audios con algunos feedback, porque yo sé que eso para vos es importante, así, Uno aprende a partir de eso, así que sí, claro. bienvenidos, si vienen, bienvenidos. Y nada, y para cerrar, nada más te quería decir que a mí me pareció muy bueno la charla, muchos de los puntos que compartiste me parecieron muy interesantes y que creo que tienen muchísima aplicación en el aula, ¿no? Por ejemplo, esto de dar el reconocimiento, de dar el feedback, cuando un alumno hace algo bien, decirle, muy bien, te felicito, te esforzaste, lo lograste. Nada, muchas cosas muy interesantes y esto de empatizar, de buscar entender el problema, de ponerse en el lugar del otro. Para nosotros es muy importante como docentes ahora ponernos en el lugar del alumno que por ahí está en la casa, que tiene escasa conectividad, que hace las tareas como puede y bueno, muchas gracias José, gracias profesora Silvia por brindar la oportunidad para que se organice esta charla y bueno, gracias a todos los que participaron y bueno, después le vamos a estar haciendo llegar el link de la charla y el PowerPoint que vos mandaste, ¿no? Para que puedan seguir profundizando, que esto sirva como un disparador para seguir creciendo y creciendo, desarrollándonos más, ¿no? Como líderes y como jugadores de equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Saludos a todos. Igualmente, gracias, un abrazo. Chao, José. Un Estén abrazo bien. grande.